Pues seguiremos ese dato. Les cambiamos ya de asunto porque la Fundación del Grupo Intereconomía acaba de entregar los premios de la Inmigración Valencia 2009. Maite. Esta iniciativa, que cuenta con su segunda edición, supone un reconocimiento público de las mejores ideas en el ámbito empresarial, asociativo y fundacional llevadas a cabo por inmigrantes residentes en España. Una oportunidad para presentar los méritos y logros conseguidos por inmigrantes residentes en España. Este es el objetivo principal de los Premios Intereconomía de la Comunidad Valenciana, un reconocimiento que la fundación de esta empresa comunicativa realiza desde el año 2007. Se ha reconocido la labor de las mejores empresas promovidas por inmigrantes, asociaciones, ONGs y fundaciones que trabajan por la integración y convivencia, además de varios medios de comunicación. El acto ha contado con la presencia de la teniente alcalde del área Progreso Humano y concejala de Bienestar Social e Integración de la Comunidad Valenciana, Marta Torrado Castro, que ha expresado el orgullo de una región en la que los inmigrantes son un eslabón más para generar riqueza. Yo creo que es un estímulo más ese reconocimiento a la labor de tantas y tantas personas que hacen una labor fundamental a la hora de integrar en una ciudad como es el caso de la ciudad de Valencia, en una comunidad como es la Comunidad Valenciana. El director general de Inmigración de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip i Sardà, ha felicitado al Grupo Intereconomía por incentivar la cooperación entre instituciones y la sociedad civil para que la integración de los inmigrantes sea más efectiva. Solamente la cooperación de las instituciones y de la sociedad civil, las instituciones públicas y la sociedad civil, hace posible que la integración sea efectiva. Los inmigrantes no solamente son aquellos que vienen y enriquecen con su cultura la sociedad de acogida y vienen aquí a trabajar, sino también aquellos que además de trabajar crean riqueza con su esfuerzo. Las 4 empresas premiadas han recibido el galardón orgullosas del trabajo realizado. Ceibo Viajes ha conseguido el premio a la mejor empresa promovida por inmigrantes. La Casa Grande, el premio a la mejor asociación que trabaja en pos de la integración como lucha contra el riesgo de exclusión. La Fundación Agricultores Solidarios ha recibido el reconocimiento de la Fundación del Grupo Intereconomía por su canalización del trabajo de los ciudadanos extranjeros bajo el eje de la calidad. La revista generalista Raíz ha conseguido el galardón al mejor medio de comunicación dirigido a ciudadanos inmigrantes. Además de las empresas premiadas, han sido muchas organizaciones las que se han presentado a esta edición, que busca la dinamización económica y el desarrollo humano interracial. El acto ha contado, al igual que la última edición de los premios, con el apoyo de la Fundación Bancaja y su vicepresidente, Vicente Montesinos.